bien, hemos escuchado de pie, como debe ser, el himno musicalmente, el himno nacional del Ecuador a través de un artista del violín. Sentémonos, por favor. Bienvenido, doctor Fernando Arízaga. El doctor Arízaga es un historiador. Nos va a hablar un poco sobre la historia del himno nacional del Ecuador, en vista de que el día de hoy se celebra justamente el Día del Himno Nacional, uno de los símbolos patrios. Bienvenido, doctor Fernando Arízaga. Muchas gracias, licenciada Silvia Vélez. Gracias al doctor Richard Sellán Bajaña, presidente de la UNP, y al doctor Roldán en los controles, y a la UNP. Gracias por invitarme siempre en estas fechas históricas. Adelante, vamos. Bien, vamos a ver. La historia del himno nacional de la República del Ecuador. El actual himno nacional del Ecuador, que nació de la mente y talento del poeta ambateño Juan León Mera Martínez y el músico de origen francés Antonio Neumann Marno, tuvo alguna modificación hasta su forma actual, declarada definitiva e intangible el 23 de noviembre de 1948 en la administración de Galo Plaza Lazo. En 1965 se decretó el 26 de noviembre como el día para conmemorar este símbolo patrio. Sigamos. En 1830, poco después de crearse la República del Ecuador, el presidente Juan José Flores encargó al poeta guayaquileño José Joaquín de Olmedo la creación de la letra del himno de acuerdo con publicaciones en efemérides y textos escolares. La obra de Olmedo publicada es en el año 1834 y en su primera estrofa decía: saludemos la aurora del día, para Quito la gloria inmortal, en que usado Pichinche el primero proclamó libertad, libertad. Sigamos. Esta primera versión no recibió la aprobación esperada y en 1938 Juan José Flores escribió él mismo una segunda letra, un segundo cántico que decía: cálidos, ceñidos de laureles, hagamos razonar independencia y leyes, reposo y libertad, y en la guerra y la paz, independencia o muerte o libertad. Esta estrofa no gustó y, al igual que la de Olmedo, no fue tomada en cuenta. Seguimos. En 1833, un himno con el título de Canción Ecuatoriana de 6 estrofas se publicó en la Gaceta del Gobierno del Ecuador, número 125 del 28 de diciembre. Su autor es anónimo. Años después, en 1938, un tema compuesto por Juan José Flores en su retiro en la hacienda La Elvira fue considerado por los historiadores como otra canción nacional. En 1865, el violinista argentino Juan José Allende, quien prestaba servicios en el ejército ecuatoriano, presentó una partitura musical para el himno nacional. Esta musicalización fue rechazada por el Congreso de esa época. Sigamos. Nicolás Espinosa Rivadeneira, presidente de la Cámara del Senado en esa época, solicitó al secretario Juan León Mera la creación de una canción patriótica a la altura de un canto nacional. Según el libro Nación Soberana de Galo S. Bromán, Mera aceptó de buen grado y la historia revela que en la noche del 15 de noviembre de 1865 escribió la hermosa letra de nuestro himno nacional, la misma que, sometida al conocimiento del Congreso Nacional, tuvo aceptación y aprobación unánime. Sigamos. Esta letra fue enviada a Guayaquil, donde vivía el músico y compositor Antonio Neumann Marno, para que creara la melodía. Neumann entregó sus partituras y en 1869 el Congreso Nacional las aprobó definitivamente con la música del himno nacional del Ecuador. Un siglo después, en 1965, la Junta Militar de Gobierno decretó declarar al 26 de noviembre como Día del Himno Nacional, fecha que se conmemora actualmente. Siguiente, por favor. En marzo del 2001 se ratificó la oficialidad e intangibilidad de la letra y música del himno, en la tonalidad en mi mayor, en la introducción, el coro, la estrofa y el coro del himno, mientras que en el 2008 el Instituto de Patrimonio Cultural lo incluyó en la lista de patrimonios inmateriales. El himno hace referencia a la gesta del 10 de agosto de 1809 y 24 de mayo de 1822, además de reiterar la posición del país
frente a un intento de reconquista en el que se llama al volcán Pichincha a interceder en la sexta estrofa. Ahora veamos quién fue Juan León Mera Martínez. Nació en Ambato el 28 de junio de 1832, hijo de Pedro Antonio Mera Gómez y Josefa Martínez Vázquez. Su primera enseñanza la recibió de su familia materna. Contrajo matrimonio con Rosario Itobralde, con quien tuvo 4 hijos. A la edad de 20 años recibió clases de pintura con el artista pictórico Antonio Salas en Quito. Fue ensayista, poeta, novelista y artista pictórico. Como político ejerció varios cargos públicos, fue gobernador de la provincia y senador, además de secretario de Congreso también. Sigamos. La carrera literaria de Juan León Mera inicia con la publicación de sus primeros poemas en el periódico La Democracia en 1854. Desde entonces, su profusa obra se refiere a diversos temas en esta época, religiosos, indigenistas, sociales, románticos y otros expresados en poesía, leyendas, ensayos, crítica literaria, novelas, analogías, artículos. Escribió también para diferentes periódicos, semanarios y revistas del país bajo el seudónimo de Pepe Tijeras. Fue miembro de la Real Academia Española y uno de los fundadores de la Academia Ecuatoriana de la Lengua en 1874. Sigamos. Juan León Mera es uno de los escritores ecuatorianos que ha trascendido en el tiempo, en especial por ser el autor de la letra del himno nacional del Ecuador. De igual manera ha sido muy valorado su trabajo, ópera histórica, crítica sobre la poesía ecuatoriana desde su época más remota hasta nuestros días, 1869, por el libro Comandá, o un Brahma entre salvajes, 1879, de corte indigenista. Es considerado uno de los precursores de la novela ecuatoriana y por su obra uno de los principales autores del siglo XIX. Siguiente, por favor. Cuando escribía una apología de García Moreno y la epopeya de Iona, falleció a los 62 años el 13 de diciembre de 1894, dejando las 2 obras inconclusas que fueron publicadas de manera póstuma. En 1909, su hijo Trajano editó en Madrid las obras novelitas ecuatorianas Entre Don Tin y un tío, Porque soy cristiano, Un recuerdo, me disculparon, no alcanzó a ver. Ni los lentes me abastecen ya es la edad. Una mañana en los Andes, literatura criolla. En lo posterior, su obra ha sido publicada en nuevas ediciones. Bueno, hasta ahí lo que podemos hablar de la historia del himno y de Juan León Mera. Bien, yo creo que hemos sido preciso y conciso con todo este material que nos está dando el historiador, el magíster Fernando Arízaga, quien él es invitado siempre para tocar estos temas referentes a los símbolos patrios. No, que había traído la letra del himno para declamarla. Bueno, aquí tenemos la letra del himno, no sé si lo alcance a ver. No, está muy pequeña. Bueno, en todo caso, Les quedamos debiendo. Sí, en todo caso yo creo que ha sido muy grato saber que usted está aquí pendiente siempre de estas fechas patrióticas, colega periodista, y le agradecemos su presencia. Vamos a tratar de que esto realmente sea divulgado en cada colegio, porque hoy día debería haber sido una fiesta patria en todo el Ecuador. Debería haber habido un desfile, pienso yo. ¿No? Entonces son cosas que se van quedando, entonces que el Ministerio de Educación referente a estos temas siempre se olvida, siempre se nos queda rezagado, y realmente esto es tan básico, porque amar a los símbolos patrios es amar a los padres, es amar a la familia, es amar a nuestras raíces. Así es, y conocer la historia, sobre todo, saber de dónde se origina. Exactamente. Así que bueno, hemos comenzado hasta con la música del himno nacional, ¿no? No la cantamos, no teníamos audio en ese momento, pero ya creo que todos la conocemos. No creo que haya una persona que tenga mayor de 7 años que no conozca la letra del himno nacional del Ecuador.
Así que, licenciado, ¿qué más podemos decir al respecto? Bueno, sugerir a las instituciones educativas públicas y privadas que hagan periódicos murales, carteleras sobre la historia del himno. No cuesta nada investigar, todo está a un clic de distancia y sería interesante hacer concursos de declamación de las diferentes estrofas del himno y dar premios internos. Muy buena su sugerencia. Realmente vamos a tratar de hacerlo en una próxima ocasión. Por el momento hemos seguido trabajando todos los años con la fecha de la bandera. Y del escudo. Y pues vamos a hacerlo también con el himno. Así que muchas gracias por su presencia. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí en Enfoque Cultural a través de la Unión Nacional de Periodistas Facebook Live, su programa a través de las redes sociales. Gracias. En esta segunda parte del programa del día de hoy con el siguiente tema. El primer tema fue pues el Día del Himno Nacional que se celebra justamente hoy día. Ya conversamos con el historiador Fernando Alizaga y en este momento tenemos otro tema histórico, un tema que realmente a todos o a muchas personas nos apasiona. Aquí tenemos a dos apasionados justamente del tema sobre el ferrocarril, sobre el tren. Una cosa va con otra y hemos visto a través de noticias y a través de los informes que el tren se está reactivando. También se está reactivando las líneas del ferrocarril. Hay algunos tramos en algunas partes del Ecuador que ya están, inclusive ya se está llevando a cabo una rehabilitación, de un recorrido especial, correcto. Así que tengo aquí a dos invitados. Esos son los colegas, aquí el licenciado Robespierre Rivas, colega, historiador, escritor,
ellos se identifican como apasionados de este tema del ferrocarril, y el arquitecto, pues, René Paredes, él también es bueno, los dos son gestores culturales y los dos se definen, pues, justamente como las personas que defienden además esta parte y estos temas del ferrocarril. Hay un grupo de historiadores, un grupo de hombres y mujeres, más hombres que mujeres, creo que habrán 2 o 3, pero son ellos un equipo, un colectivo, en el que está también el señor Páez, ¿verdad? Ingeniero Jaime Páez. Un saludo para Jaime, cualquier rato también lo vamos a invitar porque vamos a enfocarnos más con este tema y a comenzar también a darle más duro porque hay que tocarlo porque hay que insistir para que esto realmente se reactive totalmente. Así que bienvenidos, vamos a ver cómo va el asunto de esta rehabilitación, cómo va lo que hemos dicho al inicio. Ya, gracias, licenciada Silvia, por la abertura a este tema muy importante sobre la reactivación del tren. Con gran esfuerzo, dedicación y buena voluntad se viene mejorando una serie de actividades para poner en funcionamiento el ferrocarril, con la participación especialmente del ingeniero Jaime Páez, conjuntamente con municipios, con alcaldes, con ciudadanos que están cooperando y también los miembros o ex trabajadores ferrocarrileros. Esas personas han dado su mano para poder reactivar un poco el ferrocarril, por ejemplo, en Tebroce, de las rieles, de los durmientes. Todo ese trabajo se lo ha venido realizando durante ya algunos años. Además de eso, también hemos tenido, pues, una serie de exposiciones sobre las piezas del ferrocarril, sobre estampillas. Ha habido ferias. Sí. Y ahí, pues, uno de los fuertes que tenemos es, pues, a René Paredes, quien, pues, tiene cientos de piezas que realmente representan lo que fue el ferrocarril en su época. Entonces, esa cuestión histórica que él tiene, se las está exhibiendo en algunas provincias, por ejemplo, fue en Riobamba, fue en Quito, en Ibarra, y aquí en Guayaquil ha sido en Milagro, también en Naranjito. Entonces, todo ¿y cuál fue el objetivo fundamental? Hacer conciencia en los ciudadanos ecuatorianos de que hay que reactivar el ferrocarril, porque el ferrocarril es historia. Eso fue conocido por muchas personas que viajaron. Los jóvenes no conocen ni siquiera lo que es el ferrocarril. Entonces, tenemos, pues, una invitación hoy día del arquitecto René Paredes, que conoce bastante sobre esto y nos va a dar una serie de informaciones. Bienvenido, arquitecto René, adelante. Muchas gracias. Sí, bueno, en realidad lo que dijo Robespierre tiene toda la razón. El empoderamiento que hay sobre el tema ferroviario es muy loable por parte del ingeniero Páez, pues él no solo como obligación, sino el amor que puso a todos sus actos en favor del ferrocarril, pues son dignos de un aplauso tremendo. Con él se pudo rehabilitar el área que se llama el área norte, lo que es la estación de Ibarra. Creo que hay algunas imágenes de esa estación. Sí, con él se pudo rehabilitar la parte más difícil de construcción del ferrocarril y la parte por la que se conoce al ferrocarril como el ferrocarril más hermoso y más difícil del mundo, que es la Nariz del Diablo. Y bueno, pues ahora lamentablemente está parado por un pequeño percance que hubo, pero sin embargo vemos que la economía de esas poblaciones, tanto de Alausí como de Cibambe, se ha movido, se ha reactivado tremendamente, no solo en negocios, sino en economía popular, en economía local y más que todo en turismo, porque ya a la ciudad de Alausí ya se le está conociendo como el lugar turístico del Ecuador, solo por el tren, imagínense.
Bueno, nosotros peleamos porque la reactivación no sea solo en estos sectores, sino a nivel general. Debemos nosotros considerar que el ferrocarril fue la base para el desarrollo de muchos pueblos por donde pasó la línea férrea. Entonces eso no se puede perder. Lo que queremos es que el ferrocarril no muera, sobreviva y se reactive a nivel de toda la nación. Arquitecto, recordemos un poco la historia del transporte, ¿no? El ferrocarril venía dándosela muy bien hasta ciertos años, luego a partir del 2017, ¿qué pasó? Ese año dejó de existir, dejó de andar, ya no, Sí, no estaba activo. sí, claro. O hubo alguna manera, porque yo veo que en ciertas fechas he escuchado, ya está el tren, vamos al tren, ya está andando. Inclusive en Quito hubo un tren también que era muy costoso y que hacía una ruta, creo que Guayaquil-Quito, pero era muy costoso, pero estuvo muy bien y también se dejó eso de circular. ¿Qué pasó? Hablemos Ya un está. poco de Así toda es. esa historia, que sí, que no, que sí. ¿Cómo mismo es la cosa? Así es, si nosotros hacemos un poquito de historia, bueno, el general Roy Alfaro construyó el ferrocarril desde un punto llamado, desde Bucay hasta prácticamente hasta Quito, de un lugar llamado Chimbo. Entonces, desde ahí funcionó el tren bajo la modalidad de manos de americanos de la Guayaquil and Quito Railway Company hasta el año 1946, cuando el doctor José María Velasco Ibarra, presidente en ese entonces, decidió nacionalizar al ferrocarril. Al nacionalizar el ferrocarril, prácticamente el ferrocarril se fue de bajada. ¿Por qué razón? Porque el presidente Velasco Ibarra, él decretó, se nacionalizan los ferrocarriles porque compra todas las acciones de la Guayaquil and Quito Railway Company y decide que el ferrocarril se automantenga con el 20% de lo que genere, de las utilidades que genere. En ese tiempo, en Sucre se podría decir que 2 reales de Sucre eran para la empresa y los 8 reales era para el Estado. Ahí vino el debacle del ferrocarril. Ya, pues usted me está hablando de Bucay, que comienza, pero ¿qué pasó con la salida de Durán? Bueno, Durán lastimosamente... ¿Vino después o qué? La salida desde Durán para... O sea, la salida desde Durán prácticamente la veo solo con una imposición de parte del gobierno. ¿Por qué razón? Porque si usted recorre Durán, la primera parada después de Durán se llama Casiguana, donde no hay rieles. Por lo menos entre Durán. No hay o no había, o claro, lo sacaron o no No, existe. o sea, se han llevado los rieles, los rieles. Lo mismo desde Naranjal, Milagro, todo eso que pasaba el tren. Lo mismo en Yaguachi, Milagro, hay que volver a Naranjito. Antes de movimientos. llegar a Bucay, por lo menos hay unos 32 kilómetros que no hay rieles. 32 Entonces, kilómetros. usted sabe que los rieles son básico, obviamente. Es Estos 32 prácticamente kilómetros- oro para todos los recicladores. Estos 32 kilómetros es un área muy, muy extensa, ¿verdad? Entonces, y lo ideal es que el Estado de alguna manera se haga cargo de proveer estas rieles para comenzar a activar Claro. esta parte como era antes, ¿o qué? Claro, lo que pasa es que el Ministerio de Obras Públicas, cuando era Ministerio de Obras Públicas, o sea, MOP, hicieron convenio con muchos GAS municipales para que los GAS municipales sean quienes se empoderen con los Ya. bienes del ferrocarril y para que les den mantenimiento. Ya. Pero sin embargo, la mayoría de estos GAS no han incurrido en eso, sino que han cogido, le han dado uso y nada más. Mal uso. O sea, lo mejor lo que han hecho es deteriorar los bienes. No Entonces, así, no hay por ejemplo, esperanza, en- entonces por esta parte no hay esperanza, al menos por el Claro, momento. claro. Por ejemplo, yo le cuento, yo soy de Durán y en Durán he tenido la oportunidad de conocer y estar constantemente en contacto con los trenes que están adentro guardados y prácticamente se han desmantelado. O sea, trenes que hasta 5 años nosotros los prendimos, hoy ya no tienen uso porque se han llevado todas las piezas, las han sacado todo para... Y ni siquiera como museo. Como museo, usted sabe que si nosotros ponemos algo como museo tendríamos que rehabilitarlo para que vean cómo funcionaba. Claro, Pero claro. así, todos desguazados, creo que no se daría. O sea que estamos hablando de un amor sin esperanza, o sea, yo me niego a que se hace. Entonces, ¿qué pasa en la sierra? Como que en la sierra hay más movimiento, como que en la sierra hay más conciencia,
Porque ahí yo veo que se está moviendo por allá, por esa parte. Sí, o sea, en la sierra le veo que hay mejor empoderamiento por parte de los municipios, como lo sucedió en Ibarra. Por ejemplo, en Ibarra está manejado por el municipio, lo mismo en Alausí está manejado por el municipio, aunque ellos no lo hacen directamente, sino a través de operadoras. Pero sí, las están manejando, se está moviendo el tren, y esto es lo que está llamando al turismo, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y muy buena su pregunta, porque ¿por qué se puede lograr hacer esto en la sierra? Porque si nosotros consideramos la línea férrea en la sierra todavía existe en la mayor parte de trazado. Esto, por ejemplo, le cuento desde Ibarra hasta Atuntaqui o Andrade Marín, que está habilitado, la línea estaba en casi buen estado, solo había que hacer una limpieza, todos los durmientes son de hormigón, entonces no se han podido llevar los rieles. Lo mismo es lo que está pasando, por ejemplo, no en Sibambe, pero en Sibambe, el municipio de Alausí, ellos tenían como encargo, como patrimonio del local. Entonces ellos hacían una limpieza general casi todas las semanas, entonces la tenían, aunque no transitaba el tren, la tenían la línea en perfecto estado, que eso es muy bueno. Y la ruta que va de Huigra, ¿qué pasa con Huigra? Bueno, consideremos que entre la Nariz del Diablo y Huigra hay alrededor de 12 kilómetros, pero hay una población intermedia que se llama Chanchán, que está claro. Esa población en el año 2001 hubo un deslave que desapareció prácticamente la población, desapareció la estación, todo quedó enterrado en el lodo. Entonces, eso es un trabajito un poquito complejo, pues deberían ya pensar en hacer una variante para que no vaya por el Chanchán, sino vaya por otros lados. ¿Con qué finalidad? Pero que no se pierdan los famosos túneles que habían, que son la parte más atractiva también del ferrocarril. O sea que es un trabajo complejo, pero ahí no es imposible. Es decir, que si uno sigue en la lucha, se podría de alguna manera tener una esperanza, por lo menos, ¿no? Claro, no hay imposibilidades No hay aquí. imposibilidad. Aquí solo se necesita una decisión gubernamental, Una decisión aunque el gobierno gubernamental. dice no, estamos esperando porque hay empresas internacionales que están interesadas en la rehabilitación del ferrocarril. Y eso es lo que uno como ciudadano piensa, dice, si hay empresas interesadas es porque el ferrocarril es rentable. Claro. Entonces, claro. ¿por qué no puede hacer el gobierno y esa rentabilidad puede quedar a favor del gobierno? Claro, claro. O sea, no sé qué otro aspecto tengan las empresas que puedan hacer, o sea, ellos piensan hacer una telaraña de ferrocarriles, que no es malo, pero sin embargo es un costo tremendo que prácticamente el país no lo puede hacer. Ya, y las estaciones que existían, por ejemplo, la estación de Huigra. ¿Qué pasa con esa estación? ¿Se desapareció? ¿Está en pie como museo? No, ¿Cómo qué? Bueno, Huigra, consideremos que cuando se hizo el tren crucero en el año 2007, se modernizaron algunos hoteles. Entre esos un hotel de Huigra que era una parada obligada en el cruce desde Durán hacia el Quito hotel o de Quito a Durán. de familia, el hotel Berlín, Sin el embargo, hotel Berlín, el hotel, la también, población de Huigra, Eterna Primavera. la población de Huigra lamentablemente ya ha desertado mucho de la población, hay muchas casas que están abandonadas, se están alquilando. ¿Por qué razón? Porque el tren, sea como sea, era el eje y la base para su desarrollo sociocultural, económico y turístico más que todo. Pero aún ahí están los hoteles, ahí están los restaurantes. Claro, ahí está el problema que Primavera, sucedió el hotel con de Raúl Huigra Chávez. cuando se rehabilitó el tren, el famoso tren crucero, es que no hubo la capacidad de integrar a la gente de Huigra con sus emprendimientos para que también favorezcan en algo al turismo local y a la economía local con la gente que viajaba. Entonces, todo era muy egoísta. Claro, las claro. empresas, Muy elitista, las empresas digámoslo turísticas así, eran demasiado egoístas y dejaban a un lado el emprendimiento. Elitista. Entonces, Huigra no creció con el tren crucero. Claro, así no se puede crecer, así no se hace cultura. Oiga, licenciada, algo yo quería acotar a lo que habla René. Claro que sí. La cuestión política realmente ha incidido bastante en el desarrollo y la rehabilitación del ferrocarril. Es terrible, porque viene un gobierno, fíjese, solamente de Lazo, Moreno, ahora el nuevo Noboa, el nuevo presidente, que no hacen nada, no hicieron absolutamente nada por el ferrocarril.
se está luchando, queremos integrar a los pueblos por donde pasó el ferrocarril, como dice René, donde hay gente que está esperando porque ha vivido exactamente de lo que se vendía, de su comida, de su artesanía, todo eso. Entonces la gente está reclamando, y por eso exactamente no hay progreso. Lo que sucede, mi querido licenciado colega, es que las personas que están en los ministerios, en este caso hablemos del Ministerio de Educación, Ministerio de Patrimonio Cultural, no son las indicadas. Prácticamente podría decir que realmente ni siquiera saben qué es un patrimonio, de qué se trata el patrimonio, porque no podemos creer que una ministra de Patrimonio, un ministro de Patrimonio, no pueda tomar en cuenta a lo que significa el ferrocarril. Estamos también hablando del asunto también del cacao, estamos hablando de que se declare al cacao, por ejemplo, como a Guayaquil, como la capital mundial del cacao. Ya nosotros inclusive ya se ha declarado al encebollado, también se ha declarado patrimonio cultural material del Ecuador, se ha declarado al pasillo, se ha declarado a la paja toquilla, al sombrero paja toquilla, pero el ferrocarril no se ha tomado en cuenta, no se ha declarado, nadie lo ha declarado, y aunque queramos declararlo, se ponen, hay trabas que dicen que hay que ver de qué manera se lo puede hacer una declaratoria, cuando realmente eso son la base que realmente sobre la cual uno debe comenzar para que sepa el mundo que tenemos patrimonio material aquí todavía por declarar. Sí, así es. Oiga, es correcto lo que usted está diciendo, licenciada Silvia. En los momentos actuales, fíjese que hace ya 5 años que está por liquidar el ferrocarril. Imagínate, lo quieren vender. Es decir, ya no solamente están pensando en que se lo pueda rehabilitar, sino por quererlo vender como cualquier objeto, como chatarra. Exactamente, cuando estos son bienes en que no pueden ser vendidos ni rematados, eso pertenecen al Estado. Entonces, por eso es la lucha que tiene ahora el Ministerio de Obras Públicas, el ingeniero Páez, que está defendiendo a Páez y espada, la cuestión del ferrocarril. Entonces, lo que a mí me está llamando la atención es ahorita que se está liquidando el ferrocarril para venderlo y que tiene un precio más o menos de 4 millones, imagínense ustedes, y además de eso le están debiendo a los ferrocarriles que trabajaron, a los empleados, una millonada que no alcanza a la pobre gente pagarle, y eso es lo que están reclamando. Yo creo que tú nos explique mejor, René, que tú lo conoces mejor. Sí, claro que sí. Bueno, sí, en la época, hasta cuando el economista Rafael Correa cogió la empresa, todos estaban al día en sus pagos, pero ya la empresa prácticamente, como ustedes saben, fue cogiendo de mano en mano, de gobierno en gobierno, y prácticamente los trabajadores estaban amparados prácticamente en lo que va a decir el nuevo gobierno sobre los pagos, todo eso, y sin embargo se liquidó de la noche a la mañana. Entonces, sin consultar a los trabajadores quedaron impagos, quedaron así a la deriva de la empresa, porque ni siquiera pueden dar un paso dentro de la empresa ni ayudar en la misma, porque no tienen ellos ni en primer lugar la obligación, ni tienen ese deseo, por lo que el espaldarazo que se les ha pegado en el área prácticamente de trabajo que han tenido para la empresa. Están desamparados. Sí. Quedaron desamparados y ni siquiera han sido están desesperados. resarcidos de alguna manera, con todos los años de trabajo que dieron. Pienso yo que la única forma que se les podría pagar también es, bueno, una decisión del gobierno por un lado, y por otra que se dé paso a una reactivación del ferrocarril para que con los primeros ingresos se las pueda pagar, ¿no es cierto? La liquidación. Claro. Por lo menos pero eso lo veo muy difícil. Pues actualmente el gobierno lo que está haciendo es apoyando con una cantidad irrisoria que no sirve ni para dar el mantenimiento, peor para estar pagando deudas que tenga con el gobierno actual, con los trabajadores actuales en base al gobierno. Pero como le dije yo y como lo dijo mi amigo Robespierre, o sea, hay personas que lo están trabajando con amor,
con amor. Y vuelvo y repito, uno de ellos es el ingeniero Páez, que ha cogido un buen equipo y lo está sacando. Mire, hay estaciones, por ejemplo, que no se mueven, como la de Chimbacalle, pero están quedando unas estaciones hermosas. Se están haciendo trabajos, se están haciendo eventos que llaman a la ciudadanía a que se empodere y conozcan algo del ferrocarril. Nosotros, yo por mi parte, por ejemplo, yo ando con mi museo de todo lado para hacer conocer el ferrocarril y que vean por qué es la pelea. ¿Por qué el ferrocarril siempre tiene que estar en conocimiento de la gente y los jóvenes actuales? Porque ellos jamás se subieron a un tren y jamás supieron cómo era el deseo o sea, esa hermosa experiencia de subirse en un ferrocarril por donde pasaba por lugares que inimaginables, o sea, lugares que solo en tren usted los puede conocer. Arquitecto, hablemos un poco entonces de la ruta igual que está activa de la Nariz del Diablo, Hablemos un poco, ¿qué pasa sí, con esta ruta? Este momento está activa la ruta Ibarra-Andrade Marín, lo que hasta hace los años 2000 se lo conocía como Ibarra-Atuntaqui. Bueno, es una línea que se le ha hecho la limpieza porque los durmientes están ahí, las rieles están ahí, igual que lo van a reactivar. Yo sé que lo están haciendo ya la limpieza hasta que llegue hasta Otavalo. Yeah. En Otavalo solo hay un puente, un pedazo de puente que hay se puede decir una pequeña falla geológica que no es más de unos 30 o 40 metros, que yo sé que lo van a lograr. Actualmente, obviamente, está funcionando el tren de la Nariz del Diablo, que es, como le dije yo, es un ícono a nivel internacional. ¿De dónde sale el tren de la Nariz del Diablo? ¿Perdón? ¿De dónde sale el tren? La ruta de la Nariz del Diablo son prácticamente 12 kilómetros, que va desde la ciudad de Alausí hasta la estación de Pistichí, llamada Estación Sibambe. Entonces ahí tiene que cruzar un trayecto que se llama el zigzag o la Nariz del Diablo, ¿sí? O sea, que si yo quiero ir de aquí, desde Guayaquil, ¿qué voy a hacer? Voy primero a la provincia. No, le cuento que hoy por hoy quien maneja esa ruta es una operadora, no tanto la alcaldía, sino bajo la supervisión de la alcaldía maneja una operadora y usted no puede comprar los boletos en Alausí. Tendría que meterse la operadora, comprar los boletos en línea, hay que comprar los boletos en línea para que usted pueda viajar, porque si va allá se puede quedar varada, no va a tener pasajes para viajar. Ese es el problema. O sea, la operadora es quien maneja todo y todo se lo hace en línea. Las reservaciones, todo, le extienden a usted una reservación y ¿Pero con es eso una operadora nacional o internacional? Eso es a nivel nacional e internacional. Le cuento que inclusive hoy que está parado el tren en Alausí, ya tenían ventas por cantidad de miles de dólares a gente extranjera, y la gente extranjera prácticamente dice, yo saqué mis vacaciones solo para ir a viajar en el tren, y no pueden porque el tren está parado. Imagínense. Eso es lo que yo siempre decía a los que manejan. Le digo, el tren no es simplemente de prenderlo y rodarlo. El tren necesita mantenimiento. Después de 5 años que ha estado parado ahí, es obvio que algo vaya a dañarse. Por eso mi idea fue siempre, como ex ferroviario y como ex trabajador del área técnica, yo trabajé en la gerencia de los ferrocarriles, en las oficinas centrales, y yo le daba como sugerencia al alcalde, decía, ¿por qué no hace una área de mantenimiento como había si usted llega a la estación de Sibambe, que es la Nariz del Diablo, había un área de mantenimiento que es en la ruta Pistichí? ¿Por qué no la habilitan? Si ese terreno está allí, para que no estén llamando a técnicos del exterior, a técnicos de Quito, a técnicos de Guayaquil, que les va a salir mucho más caro. Correcto. Bien, entonces vamos viendo ya un poco más, conociendo el problema que tenemos en este momento, un problema realmente que nos ha dado bastante pena, porque queremos esta parte de nuestro patrimonio que se ha reactivado. Yo veo aquí, licenciados, de alguna manera, estas estampillas. Hablemos un poco de estas estampillas. Sí. Que habla un poco de lo que ha sido el ferrocarril. Claro, lógico. Fíjese que con el gobierno anteriormente, desgraciadamente hay que nombrarlo, Correa suprimió el correo
nosotros no tenemos correo. Iba a decir, justamente ya ni correo hay. Ya ni siquiera correo, porque este señor lo suprimió, Empresa imagínense. de correo hay, a decir que estas estampillas fueron las únicas y últimas que se hicieron. Así es. Entonces, las estampillas representaban prácticamente a un país, porque a través de un mensaje que se da en las estampillas, sean económico, social, de arte, de vialidad, como en este caso el ferrocarril. Estas fueron las primeras 7 estampillas que se hicieron en Inglaterra para la inauguración del ferrocarril en 1908, que las mandó a hacer Eloy Alfaro en Inglaterra, y fue caída y limpia esta, porque solamente le regalaron a los generales del ejército, a todas esas personas que llegaron especialmente invitadas. Para ellos, entonces, esto prácticamente no quedó nada. Imagínense, son 7 estampillas que representan realmente la historia del ferrocarril, porque ahí está García Moreno, está Eloy Alfaro, está la nariz del diablo. Ya, entonces, todas estas estampillas reflejan la memoria en este momento a nosotros de lo que realmente fue la importancia que tuvo los correos nacionales en emitir estampillas. Y les quiero presentar las últimas estampillas que fueron estas de aquí. Fueron 40 estampillas. ¿Estas circularon hasta qué año? Estas fueron como 5 años nada más. Allá. Y se las llevó, inclusive esas estampillas, lo que quedó, el saldo que quedó, se los llevaron norteamericanos para venderlas. Ahora esas estampillas, comprarlas ya, tienen un precio inmenso. Ya es de colección, Ya es coleccionable. Claro, esas son las originales, las que yo tengo aquí. Usted sacó copia de las 7. Yo saqué copia de las 7. Usted tiene un tesoro en su casa. Exactamente, tengo 84 ediciones que se hizo del ferrocarril hasta el 2018, que se hicieron las últimas, que fueron unos bloques de 40 estampillas, pero ya en bloques, ya no fueron venían, individualmente, exacto, ya no son venían de individualmente, 10, ya 5. exactamente, ahora venían en bloques y se las pegaban. Todas estas estampillas circularon por todo el mundo porque iban en los paquetes y en las cartas. Ya las cartas tampoco circulan. ¿Por qué? Porque hoy era el internet y usted, cuestión en segundos, está conectado con el mundo. Imagínese usted la nueva tecnología. Entonces ya ni siquiera las cartas llegan a las manos de nadie, porque antes demoraban pues meses para llegar una carta. Yo recuerdo estos bloques que le ponían también en las tarjetas y en las enmiendas que se iban, ¿no? Y usted también tiene esos originales. Sí, claro, yo tengo las originales. Son 48 ediciones, imagínense que el correo hizo. Sobre el ferrocarril, yo tengo la colección completita. O sea que realmente aquí tenemos nosotros para hacer un gran museo maravilloso que deje inclusive réditos, así como en todo el mundo que uno paga la entrada de un museo. Y sobre eso pues hay que seguir trabajando. Bueno, vamos a hacer una segunda pausa y ya regresamos con su programa Enfoque Cultural a través de la Unión Nacional de Periodistas, Facebook Live, los días miércoles, televisión digital.
regresamos nuevamente al programa del día de hoy, ¿no? Estamos hablando, hemos tocado el tema ya del Día del Himno Nacional, y en este momento estamos hablando sobre el tema de qué sucede con el ferrocarril en el Ecuador. Hay algunos tramos que ya están rehabilitados, pero todo es gracias a nada más que a la pasión que tienen algunas personas por el ferrocarril, pero más en la sierra se ve, se nota que de alguna manera la gente se empodera de lo nuestro, que es el ferrocarril. Aquí casi no pasa nada en la costa, más bien se han llevado las cosas, o sea, da una pena, ¿no? Y por más que uno quiera partir de algo, nos encontramos con trabas mientras no haya un Ministerio del Patrimonio Nacional, un Patrimonio Cultural, que realmente diga, bueno, aquí está pasando algo realmente que no podemos que siga esto, sí, que se lleve nuestra riqueza histórica, nuestra riqueza patrimonial, como es el ferrocarril en este caso, la ruta del ferrocarril, el tren, su logística, sus durmientes, etcétera. Y sobre todo, pues, tomando en consideración que viene a ser también el legado histórico y también un legado económico, porque la gente de alguna manera vivió de esta parte de este legado del tren, hizo su fortuna y ahora ya no tiene, ya no hay base porque cada vez que lo rehabilitaron en algunas partes, ni siquiera le dieron chance a los emprendedores o a los artesanos para que realmente también formen parte de esta comunidad, ¿no? Entonces así se han dado las cosas y así pues nadie da su brazo a torcer, no hay una buena política para que realmente de una vez por todas se tome en consideración que este es un patrimonio que no pueda morir. Arquitecto, quiero que me diga un poco más, ¿qué se puede hacer? Una esperanza, algo, porque usted tiene un museo, pero yo sé que su museo es itinerante, que usted aporta con lo que usted tiene, porque no puede llevar todas las cosas a todos lados, pero sí parte de sus cositas va llevando de alguna manera a las ferias, y eso es interesante porque es un museo itinerante, pero ¿qué se puede hacer algo para que realmente uno vaya y diga, voy a visitar el museo permanente, voy a visitar el museo tal, que está en tal parte, y que mi entrada cuesta $5 o lo que sea, yo entro? ¿Qué se puede hacer? Primeramente, comenzamos, ¿qué? Sí, bueno, el tema es un poquito complejo porque las cosas que yo tengo en el museo no son cosas grandes, son cosas pequeñas que prácticamente yo las llevo donde el viento me lleve hacia la cultura. O sea, si la gente desea que yo las exhiba en algún lado, pues ahí estoy. Nosotros no cobramos, yo voy siempre con un compañero, pero no cobramos. Lo único que pedimos es que nos ayuden con la logística y con la estadía, nada más. Porque la idea es hacer conocer al ferrocarril sin ningún fin de lucro. O sea, nosotros vamos es para que la gente conozca la importancia que tenía el ferrocarril en el desarrollo de nuestro país. Y bueno, con el museo nosotros hablamos del ferrocarril porque hay piecitas que sí fueron parte inclusive de la vida de Eloy Alfaro. Y cositas que también fueron parte de la vida de los ferroviarios en sí y del acontecer diario que se vivía en el ferrocarril. Entonces, no he pensado yo en tener un museo fijo porque sí implica una cierta cantidad de ingresos económicos más que todo. Y no ha habido un pronunciamiento por parte de inclusive los oficios que he mandado para que se haga ya un museo ya perenne, más que todo en Durán como ciudad ferroviaria. Hay que considerar que Durán fue considerada la base cero del ferrocarril porque desde ahí comenzó el turismo interandino. O sea, Durán se convierte en la cuna del turismo interandino en masa, porque el ferrocarril llevaba bastante gente hacia la sierra. Y bueno, pues Durán siempre ha sido una ciudad ferroviaria, pero sin embargo no veo un empoderamiento en cuanto a tener la facultad de hablar solamente del ferrocarril, que debería ser, porque es su base, su identidad. Pero sin embargo, o sea, no veo yo ese deseo de sacar y sacar a flote los conocimientos del ferrocarril, que ya debería ser base hasta de materia de los mismos estudiantes, para que conozcan la historia de lo que es el cantón, porque Durán nació como identidad ferroviaria desde el día que llegaron los ferrocarriles en el año 1888. Efectivamente, exactamente. Es interesante lo que hemos conversado ahora y vamos a seguir tocando el tema. Más adelante igual tenemos la próxima semana otros invitados, ¿no? Porque hay estudiantes inclusive que están presentando proyectos.
Porque también por ahí también se puede comenzar. En la Facultad de Arquitectura están presentando proyectos, en la Facultad de Diseño y Decoración de Interiores, donde yo me gradué hace ya 30 años. Nosotros hicimos nuestra tesis fue sobre la decoración y diseño de los, ¿cómo se llama? Los pequeños autobuses. Los micros. No, los pequeños autobuses, no el ferrocarril entero, sino los Chiquitos. los chiquitos, ¿cómo se llaman? ¿En miniatura? No. En vez del tren que va, también hacen de recorrido. Los carros de mano. No. Los autoferros. Los autoferros. Los autoferros, nosotros hicimos la tesis sobre los autoferros, sobre la decoración y diseño de cada autoferro y en cada estación. Y bueno, estamos hablando de 30 años que lo presentamos inclusive en una propuesta, pero nunca nos respondieron. Y cosas así, pasan los años, pasa el tiempo y realmente esto se sigue diluyendo y nadie ejecuta, ¿no? Pero de alguna manera yo creo que hay que partir realmente en esta lucha que hay que partir siendo constante. Pienso que ya lo que se ha hecho aquí en la sierra se está haciendo, ya es bastante y con eso nos da una esperanza de que hay gente que se empodera y eso es lo que queremos, empoderar a todos los ecuatorianos para hacernos dueños de lo que nos pertenece, en este caso de esta parte histórica denominada el ferrocarril del Ecuador. Ya regresamos para despedirnos de este programa y una nueva pausa para regresar a despedirnos. La segunda mano. La segunda mano estamos dando de pintura. Bien, tenemos el audio aquí ahorita. Estamos hablando que esta es La estación de Chapinera. Ahí actualmente funciona la gerencia del ferrocarril y la Asociación de Jubilados Ferroviarios del Ecuador. Estamos dando la segunda mano. Funciona actualmente, pero el tren ya no funciona. Sin embargo, por ser una construcción ícono del sector, Correcto. por eso La que segunda mano estamos... también en el área, por la estación de ahí. Claro que sí. Cuya construcción Ahí fue la inauguración, pues ahí fue cuya construcción sí. prácticamente comenzó desde que llegó el ferrocarril, porque cuando llegó el ferrocarril no había esa construcción, Ya. había otra. Estamos hablando de una Entonces, restauración que decían están haciendo la decían estación. el edificio de la estación del sur. Ya. Esta construcción comenzó ya por el año 1909, por ahí comenzó pero ya no deja de ser un ícono. Por supuesto, de eso se trata, eso es patrimonio. Entonces, es el ingeniero Jaime Páez el que ha movido todos los para que por lo menos la estación se vea maravillosa como se está viendo ahora. Claro, pues de ahí nace todo, porque eso a su vez a uno es una arquitectura le inspira para que bastante siga. hermosa. Y casi en todas las provincias donde se ha llegado el ferrocarril y está rehabilitado, se han puesto bien bonitas, se ha pintado, inclusive las locomotoras que estaban todas pintorreteadas por están ya pintaditas y asentadas las estaciones. Y me doy cuenta de algo, está el pueblo empoderado. Esas son personas que son del pueblo, que han ido y no ganan nada. O sea, no es que hay trabajadores no que están ahí. Yo veo que hay gente del pueblo. Que todas las personas que están ahí son del mismo barrio. O Qué sea, han bonito. formado una asociación pro mejoras del ferrocarril. Ya. Entonces ellos luchan por el ferrocarril. Y una forma de dar a entender es obviamente poner la estación a punto, poner la estación
que se lo vea, pero maravilloso. Claro, como claro, siempre ha ya sido. por ahí por lo menos comenzamos con algo Sí. y ya eso inclusive ya no como Sí, que nos da una entonces, esperanza. obviamente piden ayuda a la Claro. empresa privada, Claro, que les claro. presten ya, no sé, andamios, que les asignen pintura, todo. Entonces ellos lo que ponen es mano de obra y arreglan todo. Bonito. Qué bien, me alegro. Bueno, hemos llegado por el momento a uno de los programas tantos que ya venimos haciendo, ya tenemos En el programas que vagón, hemos el hecho. número 1 hasta el número Cómo 4. estaban ahora y Sí. cómo están después, Este que es se las el que pintó. estaba totalmente Qué lindo. negro. Sí, Sí, sí. esas El vagón. locomotoras, por ejemplo, deberían Prácticamente arreglarlas. nos falta solamente la Y- Claro, parte sobre eso alta. fue mi tesis. Mi Yo tesis sé fue que, sobre por eso, cierto, esas locomotoras. desde Ciertas Quito, líneas que todavía nos tranquilamente falta pueden ir hasta el boliche, despintar. que es la Es el estación vagón que está en número el 1. Cotopaxi. Tranquilamente Ya pueden ir y un miren, o sea, en vez de que estén 90% ahí creo que las está loco- avanzado. los Tenemos vagones aquí el estén vagón ahí número 2, dañándose, que empezamos todo, a darles uso, despintar porque los es como- grafitis. los vagones son como La una parte casa, alta no un la hogar. vamos a topar por lo Si que usted no vive ahí, Claro. se llena no de tenemos polillas, tiempo se en llena de el sábado, todo. Entonces, pero le dejaríamos la parte Definitivamente. alta Bueno, rosado entonces ha sido y pues la parte baja por el momento, despintada como les totalmente. decía, todo por hoy de este tema. Vamos a seguirlo tocando, vamos a seguir insistiendo y los invitamos Vamos a para la poner, siguiente detrás de la reunión que máquina realizan número para agendarlo 17. nuevamente y Este también para convoy, agendarlo al ingeniero este Páez vagón, para que cuando él quiera venir este convoy también que consta nos de vaya 3 diciendo vagones. cómo les está yendo por allá por la UCI con rehabilitación, cómo les en Quito y en algunas partes porque él se mueve por todos lados y ustedes también pues cómo les está yendo, ¿no? Siempre con el apoyo y con este colectivo cultural en pro de la rehabilitación del tren. Así que gracias por estar aquí A presente. ustedes, gracias Digan, por la tienen invitación. unas palabritas pequeñitas para Gracias, decirnos. yo quiero agradecer a Silvia por la bondad que usted siempre nos presta y también usted está incluido dentro del grupo nuestro, de ser usted mi una familia- ferroviaria, mi su familia ferroviaria, ferroviaria. También quiero los dar Navarrete. un lord al himno del país, que es el canto a la patria, a la libertad y a la independencia. Ese es nuestro himno. Muy bien, arquitecto. Muchas gracias. Sí, bueno, me gusta mucho que haya ese interés por una rehabilitación ferroviaria, pues como siempre lo he dicho, el ferrocarril ha sido y puede ser, siguiendo la base del desarrollo para nuestro país. Así es. Bueno, muy buenas tardes. Gracias a Dios por tenerme aquí una vez más en este programa de los días miércoles y agradeciendo también a nuestro presidente, Richard Sellán, a nuestro productor, tras bastidores, Pedrito Roland, que ya está aquí después de un breve momento que tuvo en su salud. Y un saludo también a la productora general, a Kelly Alvear. Para todos ustedes, muchas gracias y nos pueden seguir escribiendo y llamándonos para que agendemos cuando ustedes quieran venir acá a dialogar con Enfoque Cultural de los días miércoles a través de la UNP, Televisión Digital, Facebook Live. Gracias. Gracias. Gracias.